Hola, buenos días a todos y bienvenidos a la presentación del tercer informe Ecotec sobre economía circular en España. Os saludamos desde Barcelona, desde la sede de Caixa Forum, gracias a la cortesía de la Fundación La Caixa, que actuará hoy como anfitriona de este evento. Para empezar, la presidenta de Ecotec, Cristina Garmendia, nos va a dirigir unas palabras. Voy a hacer, con vuestro permiso, lo pongo un poquito. Bueno, pues muy buenos días a todas las personas que nos acompañáis hoy aquí. Estamos en este primer evento de la Fundación Ecotec en este año y estamos aquí en Barcelona, como ha dicho Adelaida, y estamos para hablar de economía circular. La verdad es que nos hubiera encantado, y así lo teníamos previsto, que este evento fuera híbrido. Nos gustan mucho los eventos híbridos porque bueno, nos permiten cierta presencialidad y también tener un mayor alcance en nuestros relatos y en nuestras reflexiones, pero bueno, no ha podido ser por condiciones de la pandemia que así lo aconsejan. Y bueno, vamos a quedarnos con un dato interesante de la Universidad de Cornell, que dice que los eventos telemáticos respecto a los presenciales reducen un 94% la huella de carbono. Este es un dato interesante que desde luego hoy lo vamos a tener muy en cuenta, pero nuestro compromiso desde Ecotec de retomar la cierta presencialidad, porque necesitamos realmente reencontrarnos y encontrarnos y conocernos y reconocernos, porque hay una parte de la presencialidad que no se puede sustituir. Así que nuestro compromiso será en hacerlo, lo haremos pronto en cuanto las medidas de sanidad pública lo permitan, y desde luego con nuestro compromiso ineludible de hacerlo con la mejor aproximación desde el punto de vista sostenible. Bueno, pues esta tercera edición que nos reúne hoy aquí para presentar este informe de Ecotec sobre economía circular, lo haremos como otros años, lo haremos hablando de desarrollo tecnológico, hablando de nuevas profesiones y hablando también de promesas de una economía circular que nos tiene que llevar a un modelo de producción más eficiente, más limpio desde luego y también más justo. Son sin duda cada día más las empresas y las administraciones públicas que están presentando proyectos muy interesantes de economía circular, pero concretamente estamos todos muy esperanzados con un nuevo PERTE que hará público con todo y se pondrá en marcha, esperemos que en las próximas semanas, con los fondos Next Generation. Veremos cómo nace y cómo se enfoca finalmente, pero estamos todos muy esperanzados. Bueno, tenemos que decir que si ese futuro circular es posible, es en gran medida también porque tenemos un presente configurado ya con algunas iniciativas valientes, líderes, con casos de éxito que hoy vamos a poder verlo, ¿no? Un presente que está defendido por miles de profesionales, y digo ya miles de verdad en toda España, miles de profesionales expertos que nos van a hablar de esto hoy, nos van a enseñar cómo están trabajando. Y lo vamos a ver en lugares de nuestra economía, de nuestra sociedad, lugares que muchas veces no son muy visibles. Yo diría que ciertamente es una parte incluso oculta, porque no la vemos, no la defendemos en nuestra sociedad, y es también la misión de Ecotec hacer visibles estos grandes, digamos, iniciativas que veremos hoy. Bueno, ¿cómo están contribuyendo estas iniciativas? Y lo veremos también a lo largo del informe. Pues tenemos que decir que no podríamos pensar en un futuro circular, o por lo menos lo podríamos considerar como utópico, y si pensamos que es posible, es justo precisamente gracias a estas iniciativas empresariales y públicas que nos muestran que hay una forma de trabajar que le da sentido a la circularidad, porque tiene sentido para la sociedad y para la economía, por supuesto, y que las tenemos que conocer, que son reales, que son factibles, y que muchos de estos son los modelos que tenemos que adoptar. Tenemos que también, hay otra reflexión que queremos traer, que es cómo podemos recuperar algunas de las prácticas que ya teníamos en el pasado, prácticas que no se han adoptado en los entornos urbanos
y que tenemos mucho que aprender de ellas. Y les llamamos retroinnovaciones en COTEC, y a esto también nos vamos a dedicar en este corto plazo, ¿no? Estamos ya empezando en 2022 y os enseñaremos, os mostraremos muchas de estas retroinnovaciones que son muy interesantes. Bueno, si echamos la vista atrás, tengo que decir que ya en 2016 empezamos a pensar en COTEC que había que defender el concepto de economía circular. Un momento, 2016, yo recuerdo cuando hablamos de economía circular en los foros empresariales, incluso en los foros públicos, era un concepto bastante desconocido. Ahí promovimos con la colaboración de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la UPC, hicimos este primer informe y ahí ya vimos, también con la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de Sociedades, y ahí pudimos ya avanzar con las primeras métricas, ¿no? ¿Cuál fue nuestra oportunidad? Pues la oportunidad fue ponerlo de largo en un foro donde había 20 representantes de 20 países, me refiero a autoridades climáticas y también 3 jefes de Estado. Y en ese momento pudimos lanzar también uno de los recursos divulgativos más potentes que hay ahora en cualquier idioma, que es un vídeo sobre economía circular. Para los que no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis. Y este informe sobre economía circular, que junto a la economía intangible y a la economía digital son las 3 transiciones que estamos estudiando en COTEC, creo que nos está ayudando mucho a todos a entender ese primer posicionamiento que hicimos en aquel año, pero a entender sobre todo las grandes dificultades que sigue siendo la misma, 2021, seguimos teniendo la misma dificultad, que es esa heterogeneidad y dispersión y asimetría que tenemos con los indicadores. Y fijaros que no poder tener indicadores integrados y asimilados por todas las instituciones e incluso a nivel global, ¿no? Es una gran dificultad para medir estos avances. Yo no quiero tampoco olvidar, porque algunas veces nos dicen que exageramos con esto, pero de verdad que el movimiento que se está dando en esto en redes sociales es muy relevante. Y en estos vídeos, como digo, acumulan millones de visitas, ha habido decenas de miles de interacciones, sobre todo con gente muy joven, que nos ha dicho online, ¿no? en la propia expresión de redes sociales, que esta reflexión está dando incluso sentido a su quehacer personal y profesional. Y esto de verdad que no exagero, es esto lo que estamos recibiendo, y de verdad que esta es la actitud, esta es la dinámica, y esto es lo que tenemos que potenciar entre todos. Este trabajo inicial de 2016-2017 indicaron esta primera parte, este primer compromiso de COTEC con la economía circular, pero hemos hecho muchas más actividades, ¿no? Hemos contribuido con trabajos a la preparación de la Estrategia Nacional de Economía Circular, hemos propuesto cambios en las normas que regulen la recuperación de esas sustancias valiosas que también hay en los residuos. Hemos tratado de incentivar o tratado de convencer para que haya incentivos específicos para atraccionar de la innovación verde, y más recientemente, y este caso es interesantísimo porque lo vais a ver hoy en uno de los vídeos, es la empresa Exitia, que es uno de los componentes de COTEC, ha coordinado un grupo de trabajo con 40 componentes sobre el derecho a recuperar. Y este grupo de trabajo y sus conclusiones lo haremos público también en las próximas semanas. Es un trabajo interesantísimo. Bueno, pues 5 años después de ese primer informe de 2017, tenemos que decir que el término economía circular es muchísimo más conocido, así lo testamos cada año en un sondeo demoscópico que hacemos cada año, y el término economía circular ya afortunadamente es conocido, como digo. También han proliferado los departamentos y las estrategias, tanto de las administraciones públicas como de las empresas a este respecto, y también los títulos formativos de universidades y escuelas de negocio. Pasos todos ellos que son necesarios, pero no son suficientes ni van suficientemente rápido. Así que tenemos que hacer mucho más.
De hecho, los datos que vais a conocer en unos minutos muestran que en el último quinquenio España solo ha experimentado un tímido avance en cuanto a la eficiencia del uso de los recursos y que esta mejora retrocede en los periodos de bonanza. Así que tenemos que concluir que no estamos siendo capaces de desacoplar crecimiento económico y consumo de recursos, que es el objetivo último de la economía circular. Un fin que desde luego se justifica por razones medioambientales, pero que tenemos que pensar también que es una aproximación, es una estrategia, son unos objetivos que tenemos que perseguir por motivos estratégicos de nuestro país, por la dependencia que tenemos, y lo hemos visto, la dependencia que tenemos de otros países, lo hemos visto que esto se acelera con circunstancias, vamos a llamarlas así, geopolíticas y también por circunstancias sobrevenidas como puede ser la crisis del Canal de Suez o la pandemia, ¿no? Así que tenemos que ir mejor y tenemos que ir más rápido. Yo os voy a dar un dato para que veáis lo lejos que estamos de ser circulares. En 2019, solo el 10% de los requerimientos de material estuvieron cubiertos por material recuperado. Solo el 10%. En paralelo a esta baja capacidad en el uso de materiales circulares, se observa también una tendencia de incremento en la generación de residuos y a importantes ineficiencias y deficiencias en el tratamiento y gestión de los mismos. España ocupa la 18ª posición de la Unión Europea de los 27, número 18. En un objetivo, la métrica que se utiliza en términos porcentuales, nos habíamos comprometido en alcanzar el 50% en 2020 y estamos en el 35% en 2020. Muy lejos de esta media que habíamos comprometido y muy lejos también del 48% de la Unión Europea. Esto me refiero al reciclado de residuos municipales, que evidentemente es una de las grandes fuentes de circularidad. Así que con todo ello tenemos que decir que el mejor residuo es aquel que no se produce, y este enunciado esconde la clave para transformar nuestro modelo y señala también las responsabilidades que tenemos cada una de las organizaciones y cada uno de los individuos, ¿no? Hoy sabemos que se puede reducir el residuo actuando sobre cualquiera de los factores de la cadena de valor, tanto de la parte extractiva como de la parte de diseño, la parte de producción, la parte de distribución, la parte de consumo. Esto es evidente y sabemos también que podemos influir en este ciclo empleando diferentes palancas, empleando, por ejemplo, la regulación, la estrategia empresarial o la actitud individual, por decir 3 palancas que son muy sencillas. Así que pocos retos colectivos son tan difíciles y tan complejos de adoptar como este de la circularidad y la economía circular, pero tengo que decir que tan difícil es de adoptar como colectivo, como fácil es de adaptar como individuos. Así es que seamos quienes seamos y estemos donde estemos, todos y cada uno de nosotros tenemos que hacerlo cada día. Así que, por favor, hagámoslo. Yo os dejo ahora para que escuchemos cuáles son los resultados y de verdad que nos concienciemos cada uno sin excusas, cada día, cada momento, y que demos ejemplo, que hablemos con nuestros hijos, con nuestros mayores, en nuestras organizaciones, en las escuelas, allá donde podamos, pero sobre todo no con el relato, sino con el ejemplo. Cada gesto importa, cada gesto cuando vamos a una tienda, cada gesto cuando vamos a tomar una decisión, cada reflexión cuando estamos en una reunión importa. Así que este es un reto colectivo, pero no lo lograremos si no somos ejemplares cada uno de nosotros en nuestra conducta individual. Así que os dejo para dar paso al informe y a estos ejemplos que vamos a ver hoy. Muchas gracias. Yuyos de la Mitación en Sevilla y Cerdañola del Vallés en Barcelona para conocer el trabajo en economía circular de 2 empresas. La primera, Exitia, que es una de la empresa que ha citado nuestra presidenta y que ha liderado el grupo de trabajo sobre derecho a reparar, y la otra es Naturgy. Hola, soy Pablo Naya, técnico de Exita Bicircular, compañía desde la que impulsamos un modelo circular para el sector tecnológico.
En este laboratorio recuperamos más de 500.000 dispositivos electrónicos, tanto dentro como fuera de garantía para particulares y empresas. Mis compañeros de Check-in Checkout utilizan nuestra herramienta Itana, basada en inteligencia artificial y un Big Data de más de 3 millones de datos, para ser mucho más rápido en el diagnóstico y gestionar en tiempo real cada ticket. Además, este laboratorio que veis funciona completamente con energía 100% limpia procedente de placas solares, convirtiéndose en el primer laboratorio tecnológico neutro en carbono. De esta forma, hemos reducido la huella de carbono del sector, con un ahorro de 110.000 toneladas de emisiones CO2 a la atmósfera. Y es que, como nos gusta decir en Exita, estamos convencidos de que el futuro tecnológico será verde o no será. Hola, soy Ignacio Mayor, responsable técnico de proyectos de biometano de Naturgy. Nos encontramos en el Parc de l'Alba, en Cerdanyola del Vallès, Barcelona. En esta zona se ubica el depósito controlado de residuos Elena, una antigua cantera gestionada por la empresa Puigfel. Junto al depósito se sitúa nuestra instalación en la que estoy ahora mismo, que podéis ver aquí. El proyecto se gestó para recuperar energéticamente el biogás y contribuir a una mejora medioambiental del depósito controlado. Las características del biogás, la cercanía de la red con capacidad y el apoyo de las entidades públicas hicieron proponer la opción de realizar la depuración del gas para inyección en la red frente a otras alternativas, como por ejemplo la generación eléctrica a partir del biogás. La planta Elena es la primera en España en procesar el gas de vertedero para obtener gas renovable y Naturgy es la primera empresa en inyectar este gas renovable procedente de un depósito controlado de residuos en la red de distribución de gas. La planta producirá al año unos 12 gigavatios hora, lo que equivale al consumo anual de 3.200 hogares y evitará la emisión a la atmósfera de 2.400 toneladas de CO2, una cantidad equivalente a plantar unos 5.000 árboles. Ahora sí damos paso a la siguiente intervención, a Severiano Solana, que es director de Estrategia y Seguimiento de la Sostenibilidad de CaixaBank, una entidad que ostenta la vicepresidencia económica de la Fundación Cotec. Muy bien, pues muy buenos días. Muchas gracias a la Fundación Cotec por esta invitación a este acto y gracias también por la calidad del informe que hoy estamos presentando, que yo creo que tiene una información tremendamente rica y tremendamente exhaustiva de un ámbito, el ámbito de la circularidad, que para nosotros creemos que cada vez va a ir tomando más peso en este cambio energético que estamos y de modelo industrial que estamos teniendo en los países de la zona de Europa. Y decimos esto porque creemos de verdad que estamos viviendo un momento disruptivo ahora mismo, donde la sostenibilidad y la circularidad pasan a tomar cada vez más importancia en las decisiones que estamos tomando desde los clientes, los inversores, las empresas, las instituciones públicas. Hay un ejemplo clarísimo, el programa Fit for 55 que presentó la Comisión Europea este año pasado, claramente marca un calendario, unos compromisos y unos tiempos de ejecución tremendamente exigentes. Pero todo eso, todos esos compromisos difícilmente se van a poder realizar si dejamos de lado o no nos tomamos en serio el mundo de la circularidad, el mundo del reciclaje y de la reutilización de las materias que estamos consumiendo habitualmente en nuestro mercado. Pongo un caso. Actualmente los informes dicen que aproximadamente podemos tener el 80% de la tecnología necesaria para alcanzar los objetivos de descarbonización que estamos persiguiendo para el año 2030 por parte de las diferentes empresas e instituciones públicas. Bueno, claramente eso será insuficiente si no somos capaces de reducir el volumen de residuos que generamos habitualmente. Por mucho que queramos avanzar con esas nuevas tecnologías
en perseguir esos volúmenes de emisiones, la cantidad de residuos que estamos generando lo harían imposible. Y en este campo y en este momento yo creo que las empresas pueden tomar dos decisiones o tienen que tomar dos decisiones. Una, oye, pues es a lo mejor plantearse que todavía la legislación no está terminada. Tenemos ahí el proyecto de ley a punto de salir, pero bueno, todavía quedan elementos pendientes de desarrollar y por tanto esperar y ver qué pasa y ver un poco cómo van las cosas en los próximos años. O dos, ver este cambio, este momento disruptivo como una magnífica oportunidad para aprovecharlo y dar un salto desde el punto de vista de su capacidad competitiva, donde se abren nuevas oportunidades y el que sea capaz de ver estas oportunidades saldrá de este momento, de esta disrupción, con una posición muchísimo más fortalecida. Nosotros, desde CaixaBank, pensamos que esta es la actitud positiva. Pensamos desde CaixaBank que este es el camino que creemos que las empresas deben de recorrer y aunque no esté todo totalmente definido, este es el ámbito por el que se va a mover. Y algunos ejemplos los estamos teniendo claros. Últimamente lo hemos visto con todo el tema de las anomalías en las cadenas de distribución que se han producido en los suministros de las grandes cadenas de generación de productos a nivel de Europa. Bueno, yo creo que está dando señales claramente de que ese es el camino por el que tenemos que transitar las empresas. A modo de explicación, no quiero tomarlo como ejemplo, que nadie lo vea de ese modo, me gustaría explicar brevemente qué es lo que podemos estar haciendo desde CaixaBank para fortalecer este mundo de la sostenibilidad y la circularidad y cómo de algún modo lo estamos enfrentando. Y ya digo, no es tanto que sea un ejemplo para nadie, sino que algunas de las ideas puedan servir para implementarse en algunas de estas empresas. Lo primero, seguro, este movimiento solamente se genera en las empresas si nace de la parte de arriba, si nace del top, si nace de los comités de la parte, dijéramos, decisora de las empresas. Es una señal que el mercado, los empleados, los clientes perciben rápidamente. ¿Cómo de serio se lo toma una empresa si lo está asumiendo y lo está llevando a su parte, a la cúpula directiva? En CaixaBank tomamos la decisión el año pasado de crear una posición dentro del comité de dirección de manera permanente de un director de sostenibilidad que solamente, por tanto, va a intervenir, hablar y trabajar en materia de sostenibilidad para transformar la actividad del banco. Creo que es una señal que claramente se percibe y cala y permea en el conjunto de la entidad. Segundo de los temas en los que hemos ido trabajando, pues avanzar en planes de descarbonización con métricas y con fechas claras y públicas. Creo que esos compromisos tenemos que hacerlos todos públicos, comprometernos y que sean claros y transparentes. Es la única manera de que podamos avanzar de verdad en un campo en el que hay muchas cifras, pero tenemos que ser claros y tenemos que ser capaces de dar esa transparencia a la sociedad. Tercero, firmar compromisos. Yo creo que los compromisos sectoriales están tremendamente bien, creo que ayudan a avanzar y ayudan a avanzar en una misma dirección. En ese sentido, en el mes de mayo firmamos el acuerdo del Net Zero Banking Alliance, en el que fuimos fundadores junto con otras entidades financieras a nivel internacional y permite dibujar un campo de trabajo conjunto para todo el sector financiero en los próximos años. Y yo creo que es la manera en la que debemos de avanzar. Cuarto, pensar que esto no lo hacemos solos. Es imposible que una sociedad, una empresa, piense que va a conseguir grandes metas si no ayuda a sus clientes, a proveedores, a transformarse. Y en ese sentido, nosotros somos conscientes de que únicamente llegaremos a los objetivos de descarbonización si ayudamos a nuestros clientes y a las pymes a hacer ese tránsito, a transitar por ese camino. Para eso hay dos elementos básicos. Primero, necesitamos invertir y estamos invirtiendo en temas de tecnología, de datos. Todo este mundo requiere una cantidad de información necesaria muy importante, muy voluminosa y que mucha de ella hasta ahora no éramos capaces de capturar. Estamos invirtiendo y estamos trabajando para ser capaces de tener esos datos y ser capaces también de dar una mejor cuenta a la sociedad y ayudar a nuestros clientes
como decía antes, en esa transformación. Y segundo, tenemos que invertir en la formación de los equipos. Solamente las empresas serán capaces de transformarse si los equipos comerciales, las personas que trabajamos en las empresas, entendemos la importancia de lo que les estamos pidiendo. Y para eso es necesario invertir en formación. Creemos que esa es la mejor inversión que podemos hacer en materia de sostenibilidad, que nuestra gente incorpore en sus diálogos comerciales los elementos de la sostenibilidad y sepa de qué está hablando y qué es lo que queremos perseguir con esto. Para hacer todo esto, yo creo que tenemos una magnífica oportunidad que viene de los fondos NextGen, como hemos comentado anteriormente. Creo que es una magnífica oportunidad que no podemos perder y que permitiría, bien aprovechado, como esperamos que así sea, dar un salto a nivel de competitividad muy amplio a este país y ser capaces de salir de este momento de disrupción que comentaba antes, fortalecidos y con una capacidad de competir en los mercados internacionales de una manera mucho más potente y mucho más clara. Y nada más, gracias de nuevo, dar agradecimiento a la Fundación COTEC por esta oportunidad que nos ha dado de poder intervenir en el acto de presentación de este informe, que ya digo, recomiendo su lectura, nos ha parecido de magnífica calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Severiano, y dedicamos ahora 2 minutos a conocer otros 2 casos, ambos presentados desde Madrid por su ayuntamiento y por la empresa Ferrovial. Francisco Reina, trabajador del Ayuntamiento de Madrid, y nos encontramos en el Parque Tecnológico de Valdemorillo, el complejo industrial donde se gestionan los residuos producidos en el municipio de Madrid, 1,4 millones de toneladas al año. El parque consta de 8 instalaciones donde se realizan diferentes actividades de economía circular al objeto de convertir los residuos en recursos y incorporarlos al ciclo productivo. En las plantas de tratamiento y separación se recuperan los 70.000 toneladas de materiales críticos al año, ¿vale? Como acero, materiales ferromagnéticos, papel y cartón, vidrio, al objeto de su reciclaje posterior. La materia orgánica recuperada de los residuos, tanto la recogida selectiva del cubo marrón como la recuperada de la fracción restos, se someten a tratamientos de compostaje o biometanización. En el compostaje se obtiene compost o material bioestabilizado para su uso agronómico posterior, mientras que en la digestión anaerobia la materia orgánica produce biogás por un lado y por otro digesto. Al año, en el parque tecnológico se generan unos 72 millones de metros cúbicos de biogás, el cual en su mayor parte se destina a la planta de tratamiento de biogás, que es la instalación en la que nos encontramos. El biogás se convierte en biometano, que es un biocombustible con unas características análogas al gas natural, pero de origen renovable. Esta instalación es la mayor de sus características a nivel nacional y que inyecta al año unos 100.000 megavatios hora térmicos de biometano. Finalmente, los rechazos de tratamiento se dirigen a valorización energética, obteniendo a partir de los residuos electricidad, generándose al año unos 200.000 megavatios hora de electricidad, de los cuales una parte se destinan a usos de movilidad sostenible. Mediante el sistema de garantía de origen, parte de la electricidad se utiliza para servir al servicio de bicicletas eléctricas del Ayuntamiento, Bicimar. Muchas gracias y un saludo. Buenos días, soy José Barrios y soy el manager de operaciones de Citi. En Citi, empresa formada por los grupos Ferrovial y Renault, tenemos el compromiso de ser 100% sostenibles. Para ello trabajamos con nuestros procedimientos de limpieza, procedimientos de desinfección y con inteligencia artificial. En Citi, compañía de catering presente tanto en París como en Madrid, tenemos más de 1.300 vehículos en circulación. En concreto, en Madrid tenemos más de 800. Cada vez que uno de nuestros vehículos tiene que venir a base por mantenimiento o por limpieza o porque se ha quedado sin batería, lo que hacemos es pasar un proceso completo de desinfección y limpieza del vehículo. Cada uno de nuestros vehículos es completamente limpiado y desinfectado entre 24 y 48 horas, que es el tiempo que dura en circulación una vez que sale a nuestra base en Madrid. Gracias al grupo Ferrovial hemos desarrollado un robot de limpieza que llamamos Saloca. Este robot nos va a ayudar a limpiar todos los vehículos de forma autónoma y que nuestros trabajadores no sufran posturas forzadas. Así mejoraremos la economía de nuestros trabajadores, además de asegurar la completa limpieza y desinfección de nuestros vehículos. Según estudios del sector, cada uno de nuestros vehículos Citi quita entre 8 y 10 vehículos particulares de Madrid. Al ser 100% eléctricos, mejoramos la calidad del aire y eliminamos también la contaminación acústica en nuestra ciudad.
Vamos ahora a conocer los resultados y las principales conclusiones del informe sobre economía circular, y para ello contamos con dos de sus autores principales. Luis Jiménez Herrero, presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades, y Jordi Morato, coordinador de la Cátedra de UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Buenos días. Muchas gracias por la amable invitación de la Fundación COTEC para participar en esta sesión. Y ante todo decirles que vamos a presentar aquí una serie de conclusiones, sobre todo basadas en indicadores en esta primera parte de la presentación. Pero yo les recomiendo que lean el informe porque es un informe con profundidad y aporta un profundo análisis sobre la situación y evolución de la economía circular en España desde el 2016, como ya decía la presidenta de COTEC. Y lo que tenemos en este sentido es que hablar de España en un contexto europeo pues significa que estamos todavía en una fase, digamos, de retraso en comparación con muchos de los países europeos más avanzados, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que queda un camino muy largo todavía para avanzar hacia una circularidad sostenible, a pesar de que hay una serie de avances parciales importantes, ¿no? Como estamos viendo. La primera transparencia, donde se refleja la productividad de los recursos, yo creo que es una transparencia importante, porque podemos decir que la situación de España a nivel macroeconómico, en el contexto de la circularidad, pues es más favorable que a nivel micro cuando hablamos de los procesos circulares ligados a la calidad, al ciclo de vida del producto, ¿no? Y a los subproductos, esto que llamamos residuos. En definitiva, los avances son interesantes. La productividad de los recursos sigue avanzando desde el cambio de ciclo de 2008, pero vemos que, también lo decía la presidenta de COTEC, el fuerte acoplamiento del modelo económico español, del crecimiento del PIB respecto al uso de los recursos y también al uso y también a la generación de residuos y de la contaminación y de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que estamos por encima de la media europea, cierto es, pero también es verdad que tenemos distintos, en fin, diferencias notables con otros países, como es el caso de Alemania, que realmente nos dobla, digamos, esta productividad de los recursos. Yo creo que esto es importante destacarlo porque puede ser que esto realmente sea un desacoplamiento coyuntural y relativo y no responde realmente a un cambio estructural como realmente se pretendía al implantar los nuevos modelos de negocio circulares, ¿no? En el tema del uso circular de materiales, que es otro indicador también a nivel macro, también lo decía la presidenta de COTEC, estamos bastante por debajo de la media europea. Es verdad que esto es difícil porque la tasa de circularidad es compleja, ¿no? A la hora de calcular, pero en fin, mientras que aquí estamos en un 10%, pues otros países como Francia están en el 20% y Países Bajos pues están ya en un 30%. Hay que señalar que la tasa de circularidad tiene un objetivo final más amplio, ¿no? Que es la reducción de la huella ecológica y la huella material y sobre todo de la conservación del capital natural y de sus recursos. Así que el uso de materiales reutilizados, recuperados, puede cubrir en buena parte la demanda total de materiales, reduciendo la extracción de materias primas y, como digo, mejorando el capital natural, ¿no? Los niveles de reciclado se sitúan muy por debajo de los niveles de la Unión Europea, eso es verdad. Y aquí en España la gestión y el tratamiento de los residuos es un factor crítico. Yo lo creo que así, que fundamentalmente que podemos hablar de estos términos, es un factor crítico para avanzar hacia una circularidad sostenible. Aquí yo creo que tenemos que a redoblar los esfuerzos en esta materia porque los objetivos de 2020 en reciclado ya no se han cumplido y claro, tenemos el objetivo de reciclar un 55% en el próximo
año 2025, que va a ser difícil que podamos conseguir. En todo caso, hay que hacer, como digo, mayores esfuerzos por el retraso acumulado y por el déficit estructural que padecemos en España desde hace tiempo. Es verdad que tenemos un problema grave dentro de todo el tratamiento de los residuos, que es el vertedero, ¿no? El residuo llevado a vertedero. España afronta un enorme reto para reducir el destino a vertedero a un 10% en 2035, partiendo de más del 50% actual, evitando la incineración. Es verdad que muchos países europeos han mejorado el residuo destinado a vertedero, pero ha sido a costa de la incineración. Yo creo que es importante que esta nueva etapa que se abre post-COVID, en el sentido de que también los fondos europeos se van a destinar en gran parte, como veremos en una transparencia posterior, a economía circular, la incineración no va a quedar incluida dentro de los posibles proyectos que se puedan implantar para mejorar la economía circular. En cualquier caso, el actual sistema de tratamiento, como digo, residuos requiere una profunda transformación. Y esto significa acelerar esa transformación, pero sobre todo hay que modificar las prioridades económicas y los estilos de vida aplicando principios de circularidad. Reducir y reutilizar antes que reciclar, es cierto, pero también hay que pensar en otras R's, como la de repensar y rechazar. Y en este sentido hace falta muchas cosas que la nueva ley de residuos y suelos contaminados ya está incorporando. Por ejemplo, todos los temas de fiscalidad ecológica y los instrumentos económicos aplicados a la circularidad, como la filosofía del pago por generación, la implantación de diferentes modalidades de recogida separada, la implantación de sistemas de depósito y devolución y retorno de envases, mejorar la responsabilidad ampliada del productor y la planificación, naturalmente, de las instalaciones de tratamiento y de residuos, ¿no? Y hay un tema que yo creo que es fundamental, que es las exigencias de contratación pública de productos y servicios con características circulares. El marco estratégico de las políticas y planes aplicados a la economía circular en España se está consolidando. Es verdad que ya hemos desarrollado un importante marco estratégico en la Unión Europea y ahora en España empieza a consolidarse. Pero hay que reconocer que este marco estratégico hay que cumplirlo con una hoja de ruta efectiva para alcanzar esos importantes objetivos planteados para el 2030, como es reducir un 30% en el consumo nacional de materiales y recortar un 15% la generación de residuos respecto a 2010. A nivel europeo el marco está consolidado y cada vez es más exigente. A nivel estatal ya tenemos esta estrategia de economía circular, tenemos la ley de residuos y suelos contaminados, tenemos el plan de acción de economía circular en 21-23 y una hoja de ruta, sobre todo para un tema que parece que es muy singular, como es el tratamiento de los materiales críticos, que pueden ser un elemento fundamental, un cuello de botella para nuestro desarrollo tecnológico y sobre todo para esa movilidad sostenible, para la digitalización y realmente para todos los procesos de economía ecológica. A nivel territorial los avances también son continuos, pero distintos en cada una de las regiones y con diferentes grados de alcance. Este marco estratégico es verdad que se ha visto condicionado un tanto su desarrollo por la COVID, pero también hay un factor importante positivo, que es que la propia recuperación, esa respuesta en función del plan de recuperación, transformación y resiliencia, pues destina una importante cantidad de recursos económicos y financieros a esta transición ecológica y digital. El 40% de las inversiones se van a destinar a la transición verde. En el caso concreto de la economía circular, a través de esa Política Industrial España 2030, con el componente 12 se van a dedicar 850 millones de euros y yo creo que estamos ante una gran oportunidad, como se ha dicho también aquí en la presentación, para materializar medidas concretas y proyectos de inversión, tanto públicos como privados, que también se complementarán con otros componentes sectoriales. Esta planificación del PRTR yo creo que presenta perspectivas de transformación en los próximos años que pueden ayudar a superar los notables déficits ambientales que tenemos ya en materia de economía circular y de residuos en particular, ¿no? Avances en el desarrollo de planes y programas innovativos
estos avances se están dando, pero su evaluación resulta prematura en el sentido de que es demasiado pronto para ver un poco cómo es su impacto. Estamos en unas etapas, digamos, muy tempranas de consolidación de la transición hacia la economía circular. El avance en esa transición es un avance un tanto fragmentado, pero por eso tenemos que incrementar los esfuerzos para lograr una coordinación horizontal entre las distintas administraciones y también tener más coherencia entre las distintas políticas, buscando las sinergias con otras políticas ambientales, de cambio climático, alimentación sostenible y demás, ¿no? Así que queda un buen trecho para consolidar la transición, pero sobre todo para consolidar las primeras fases de esta transición y desactivar el modelo lineal. Es verdad que algunas regiones están adoptando estrategias autonómicas importantes, hojas de ruta y planes, en algunos casos incluso desde el punto de vista normativo, que han ido más por delante que el marco normativo estatal. En fin, igual que también ha habido aportaciones a escala local que pueden ser también consideradas como muy relevantes. Así que dejo la presentación aquí para que después mi colega Jordi Morató pueda terminar la presentación hablando de otras cuestiones importantes también que se reflejan en el informe, como son el tema de las barreras y los facilitadores para la transición de la economía circular. Y nada más, muchas gracias por la invitación de nuevo. Muchas gracias, Luis. Y antes de escuchar a Jordi, vamos a hacer una breve parada en Ávila y en Granada para conocer los casos de Mapfre y Agbar. Hola a todos, soy Pablo López, responsable de CESBI Recambios, el Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos de CESBIMAP. Os voy a contar qué actividades realizamos aquí y cómo afectan a la sostenibilidad y a la economía circular. La sostenibilidad es algo que tenemos arraigado desde el inicio de nuestra actividad hace más de 20 años. No en vano, la idea es recuperar los vehículos siniestrados de Mapfre para, al final de su vida útil, cumplir con todas las legislaciones, incluidas las medioambientales, en ese tratamiento final. En cuanto a la economía circular, ¿qué decir? Es la base de este negocio, es recuperar piezas en buen estado de vehículos siniestrados que no se pueden reparar para utilizarlas en vehículos siniestrados que sí se pueden reparar, de tal manera que esas piezas siguen cumpliendo la misión para la que fueron diseñadas por parte del fabricante en una segunda vida útil. El resto del vehículo, de las piezas que no se pueden recuperar, se transforma en residuos que se segregan en todo caso con gestores autorizados. Como datos de negocio, tratamos todos los años en torno a 2.000 coches, de los que extraemos unas 30 piezas, es decir, unas 60.000 piezas al año, y generamos, por ejemplo, más de 1 tonelada de chatarra, más de 25.000 kilos de aluminio o más de 10.000 kilos de ruedas. Y eso es todo. Espero que os sirva de ayuda y de información. Buenas tardes, soy Francisco Ávila, responsable del área de producción de Masagra, empresa que gestiona el ciclo integral del agua en la ciudad de Granada y su área metropolitana. De forma breve os voy a comentar las diferentes acciones que llevamos a cabo en materia de economía circular y que giran alrededor de 3 ejes: autosuficiencia energética, gestión de residuos y reutilización del agua. En Masagra ya ha conseguido un 75% de autosuficiencia energética en global. Éxito conseguido por la apuesta decidida por las energías renovables como son la cogeneración por biogás, la hidráulica y la fotovoltaica. Son destacables porcentajes de autosuficiencia de más del 400% en nuestra TAP, el 140% en nuestra biofactoría sur, el 95% en nuestros principales bombeos de agua potable y el 85% en nuestra EDAR Vados. Es importante destacar que nuestro objetivo de autosuficiencia energética para el año 23 es llegar en el global de Masagra a superar el 100%, dado que seguimos invirtiendo en nuevas implantaciones de los 3 tipos de energía renovable. La gestión de residuos es otro de los pilares fundamentales para Masagra y hemos conseguido valorizar prácticamente el 100% de nuestros residuos, que sirven para la mejora de los suelos agrícolas y compost de zonas verdes. En cuanto a la reutilización del recurso y para cerrar el ciclo del agua que se depura en nuestras instalaciones, es reutilizada en los cultivos leñosos de la Vega de Granada. Damos paso a Jordi Morató, que retoma la presentación de los resultados. Jordi. Bien,
uno de los aspectos, buenos días, uno de los aspectos que queríamos abordar de manera especial en este tercer informe era el análisis de todas las barreras y condiciones facilitadoras para la transición, ¿no? En este sentido, diseñamos una metodología en 3 fases, con una primera revisión bibliográfica a nivel mundial. En segundo lugar, el desarrollo de un cuestionario en el cual participaron finalmente casi 100 instituciones y expertos a nivel español. Y finalmente, catalizar todo esto en 2 talleres con una metodología de focus groups, un taller más enfocado hacia diferentes sectores industriales y un segundo taller más hacia la administración, básicamente a escala local y regional, ¿no? A partir de aquí vemos, curiosamente, que obviamente las barreras económicas y financieras son importantes, pero más todavía se destacan por la gran mayoría de expertos y por instituciones consultadas todas aquellas barreras normativas. Es decir, hay todavía, es evidente que estamos en un marco de transición a nivel europeo, pero hay una heterogeneidad de normatividad que dificulta y que es percibida claramente como el elemento como mayor a nivel de barrera, ¿no? Como condiciones facilitadoras, vemos también que los elementos facilitadores económicos serían sin duda importantes, es decir, todos los estímulos financieros, fiscales serían muy importantes, pero igual, todavía mayor importancia se consideran a todos aquellos elementos de soporte a las empresas a nivel de desarrollo tecnológico, a nivel de ese diálogo interinstitucional entre administración, empresas, y lo que se ve como más importante es que hayan proyectos demostrativos, sobre todo a nivel sectorial, que permitan acelerar esta transición, ¿no? Por tanto, el informe contiene también realmente varias páginas alrededor de estrategias para la transición, y los autores queríamos destacar, muy importante, que si seguimos abordando con políticas de silos, compartimentos, no vamos a conseguir acelerar la transición, ¿no? Por tanto, tenemos que ir, sobre todo, como decimos claramente, en contra de una serie de factores que van en contra de la innovación. Es lo que ahora se llama la exnovación, ¿no? Que son factores que realmente impiden el cambio, impiden la transición, y debemos reconocer estos factores y acelerarlo, ¿no? Para ello, estos esquemas de clústeres, de redes colaborativas multiactor, donde se fomenta el aprendizaje colaborativo, donde hay estas redes que consiguen estructurar proyectos demostrativos, se considera como seguramente uno de los ejes más importantes, y a través de los ejes de financiación europea se pueden establecer estas redes, ¿no? Por tanto, como consideraciones finales, hay toda una serie, obviamente, bastante detallada en el informe para ver cómo podemos acelerar y que tenemos que acelerar este cambio sistémico, ver que evidentemente tenemos que mantener esta perspectiva estratégica de la economía circular dentro del marco de la Unión Europea, aprovechar esto como una palanca, fomentar los mecanismos de control y participación, fomentar estos impulsores del cambio y estas estrategias, y también analizar interacciones entre sectores, porque muchas veces, como decimos, se abordan estrategias, pero la economía circular obviamente implica muchos sectores diferentes, hay sinergias que se tienen que también empezar a trabajar, ¿no? Y finalmente, como se han recalcado antes, todo el desarrollo del marco de indicadores, que debemos seguir trabajándolo y ver cómo realmente conseguimos una gobernanza de la transición circular, ¿no? Agradecemos a la Fundación COTEC que nos hayan mantenido la confianza por tercer informe. Como veis, aquí es un conjunto de coautores bastante grande, liderado por la institución Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades ASIFS, por la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la UPC y también por la red internacional RECNET, ¿no? Y muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Ahora desde Rivas, en Madrid, y desde Fuente de Piedra, en Málaga, nos saludan 2 profesionales de las empresas Econguard y Neoelectra. Econguard es una empresa tecnológica del sector del medio ambiente. En este equipo que hemos desarrollado
lo que hacemos es transformar el residuo orgánico en una materia prima secundaria óptima para producir biogás. Aquí dentro sometemos al residuo a presión y temperatura, de forma que le cambiamos las propiedades. Y de hecho, me gustaría destacar dos. Por un lado, higienizamos, es decir, estamos eliminando los patógenos con los que vienen los residuos, y por otro hacemos una degradación parcial, física y química. La degradación parcial física lo que nos permite es limpiar mejor el residuo, recuperar más materia orgánica, la cual evitamos que acabe en un vertedero. Y por otro lado, tenemos la degradación química, que lo que hace es simplificar la estructura. Y esto se traduce en mucha mayor estabilidad en el proceso de biometanización y luego además nos permite producir más biogás y en menos tiempo por tonelada que tratemos. Al final estamos consiguiendo que un residuo tan complicado como es el residuo orgánico procedente de los residuos sólidos urbanos se equipare en términos de producción de biogás a un residuo agua, que ahora mismo es la materia prima por excelencia en esta industria para producir biogás. Por eso, por todas estas razones, es para nosotros que vemos al residuo como una gran oportunidad y una palanca de cambio excelente para avanzar hacia la economía circular. Muchas gracias a todos, un abrazo. Hola, soy Antonio Jesús Martínez, responsable de biomasa del grupo Neolectra. Nos encontramos en la planta de biomasa de Fuente de Piedra, concretamente en la provincia de Málaga. En esta planta quemamos urquillo y también residuos industriales y forestales. El urquillo es residuo de la aceituna que compramos justamente aquí al lado, a la industria que es Urquera Interprovincial, y los residuos forestales y agrícolas los compramos en proveedores locales de aquí de la zona. Esta planta genera electricidad, tiene una capacidad de exportación de 7,7 megavatios. También tenemos un consumo de combustibles, tanto de urquillo como de residuos forestales industriales, de unas 90.000 toneladas anuales. Esta planta entró en funcionamiento en el año 2004 y destacar que Neolectra tiene 3 plantas de biomasa. Concretamente, esta en la provincia de Málaga, otra segunda en España en la provincia de Toledo y una tercera en Chile, pueblo de Cabrera. Contamos también en esta jornada con la intervención de Cliona Howie. Cliona es experta de los 100 de Ecotec en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 para la producción y el consumo responsable. Y ella va a compartir con nosotros algunas ideas y reflexiones que emanan del informe. Muchísimas gracias, Adelaida, por la presentación y un placer de estar aquí con vosotros. Es un gran día realmente. ¿Por qué? Porque con este informe se cumplen muchos retos a nivel de Ecotec, pero también a nivel de España. Para mí es un gran placer y un orgullo que Ecotec cuente conmigo. He trabajado como la directora de economía circular a nivel europeo para Climate Kick durante muchos años y ahora estoy liderando una fundación que está intentando transformar la industria del sector agroalimentario, basado aquí en España. Cuando yo me senté con Ecotec, decir, ¿de qué se debe tratar este tercer informe? ¿Qué queremos hacer y conseguir con este tercer informe? Es una serie de informes, ¿no?, que se van evolucionando y mejorando, pero realmente con este informe hemos cambiado un poco la idea de estimular, provocar, porque la hora de transición ya está aquí. No es pensarlo, no es hablarlo y no es debatirlo. Lo que comentó Cristina, la hora de actuar es ahora. Entonces, realmente queremos que este informe sirve, y yo veo que lo hemos conseguido, como una herramienta para que todos lo puedan utilizar, todos esos actores que vamos hablando, que son múltiples actores por toda la sociedad, para crear nuevos mecanismos de colaboración basado ya en información y datos que realmente son firmes de qué conocemos sobre la situación actual en España y cómo vamos a mejorar la situación. Lo primero que quiero comentar es realmente y tristemente vamos empeorando.
Cristina habló de que estemos al 10% en 2017. Ahora 2022 estamos ya a igual 8% en Europa de considerar qué porcentaje de nuestra ciudad es circular. Entonces, tenemos mucho trabajo para adelante. La buena noticia es que es todo oportunidad y sabemos eso. Lo estamos viendo con los ejemplos de las empresas que estamos viendo en los vídeos. Pero tenemos que utilizar este informe como provocación de pensar en otras maneras y otras ideas. Y eso quiere decir que la economía circular es una herramienta para mitigar y adaptar al cambio climático, ¿no? Algo tan complejo que tenemos que pensar en el sistema. Tenemos muchísimos ejemplos de proyectos increíbles, individuales, pero ¿cómo llegamos a una programación de políticas para llegar a un conjunto y pensar en un portfolio a nivel territorial para realmente trabajar juntos? Que buscamos esas energías que habló Jordi, buscamos nuevos mecanismos de colaborar, buscamos hacer en conjunto políticas a nivel ciudad, a nivel regional, a nivel nacional, para combinar esos esfuerzos para realmente conseguir un impacto mayor. Porque está bien que cada uno buscamos proyectos individuales, pero realmente para conseguir el cambio a nivel transformativo tenemos que trabajar en conjunto. Este informe nos deja pautas, nos deja ideas, nos deja datos. Hay una tabla de la hoja de ruta de cada comunidad autónoma en España. ¿Dónde está? ¿Qué están haciendo? ¿Qué políticas tienen hechos? Entonces esto sirve para recurso, para herramienta, para ir y provocar dónde tenemos que empezar las conversaciones para crear colaboraciones y mecanismos de buscar combinar impacto, buscar portfolios a nivel territorial, utilizar los nuevos sistemas financieros que vienen en Next Generation, pero también lo que habló CaixaBank, nuevos métodos de financiar economía circular en colaboración. Eso quiere decir del mundo público con el mundo privado en conjunto. Y este informe nos tiene una información, con una riqueza de información para poder hacerlo. Entonces es un placer que estamos aquí. Yo creo que este informe ya nos da el base para arrancar y empezar y actuar ahora. Podemos ir cerrando esas brechas, podemos ir cambiando el tipo de liderazgo, educándonos, utilizando los instrumentos que se capta aquí en este informe para poder hacerlo. Entonces, nada más que dejaros con ese mensaje de pensar a nivel sistémico y utilizar ese informe como herramienta para ir actuando. Muchas gracias. Y antes de la clausura vamos a conocer dos casos más de los que hemos seleccionado para esta jornada. El primero viene de Avilés, Asturias, es ArcelorMittal, y el segundo desde Mayén, Zaragoza, la empresa Solutex. Soy Sergio Jaez, trabajo como responsable de gestión técnica de producción en la Acería de Avilés y estamos en esta instalación de ArcelorMittal, donde el proceso principal en esta instalación es la conversión de arrabio procedente de los hornos altos en acero. Proceso denominado integral. En este proceso de conversión se carga principalmente arrabio, chatarra y todos los subproductos generados del propio proceso. Como ejemplo de subproductos adicionados a la carga de chatarra están los lodos de lavado de humos y cascarillas de las laminaciones que se mezclan y briquetean, y también las escorias generadas recuperándose su parte metálica. La parte no metálica se gestiona a través de cementeras para aplicaciones de construcción, obras públicas, etc. Como ejemplo de chatarras, adicionamos las generadas internamente en nuestros procesos de acería y laminaciones, más la que se compra a chatarreros que procede de demoliciones industriales, vehículos, envases, etc. La ventaja del acero es que es 100% reciclable y en estos momentos estamos inmersos en un proceso de descarbonización cuyo principal objetivo es la reducción de emisiones de CO2. Por eso estamos trabajando en proyectos de reducción del consumo de arrabio líquido y maximizando el consumo de chatarra. Buenos días, un saludo a todos. Les hablo en representación de la empresa Solutex, me llamo Alberto Pardillos y soy el actual jefe de producción de esta empresa. Solutex sitúa su planta tecnológica en Mayén, Zaragoza, donde actualmente nos encontramos, y nos dedicamos principalmente a la extracción y obtención de ácidos grasos de omega 3, en concreto EPA y DHA, a partir de los subproductos obtenidos en la producción de harinas y proteínas del aceite de pescado. Los concentrados obtenidos aquí en Solutex serán posteriormente utilizados en la industria tanto alimentaria como farmacéutica como cosmética
y dentro de nuestro diagrama de proceso y flujo productivo obtenemos otros subproductos como fertilizantes nitrogenados, que pueden ser perfectamente utilizados luego en industrias agroalimentarias, reforzando nuestra estrategia por la economía circular. Un saludo a todos y muchas gracias. Pues llegamos ya al final de la jornada y contamos para la clausura con Joan Romero, que es director ejecutivo de la agencia pública Acció, una institución que es miembro de COTEC y además está muy comprometida con el análisis y la promoción de la economía circular. Aprovecho yo también para ya despedirme de todos vosotros, agradeceros todos los que habéis asistido, que os habéis conectado para acompañarnos y animaros a profundizar en el informe que tenéis disponible ya en nuestra página web. Hasta pronto. Pues buenos días a todos. Agradecer sobre todo la invitación de COTEC a poder participar en este acto y clausurar el mismo y felicitar también por la calidad y la importancia de este estudio. Un estudio que ataca uno de los elementos principales de competitividad de nuestro país y de nuestras empresas. Un elemento que es crucial para los distintos gobiernos y, por tanto, también para el que yo represento, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, también es un elemento importante, en el que es necesaria la colaboración y participación de todos los actores, como se ha venido repitiendo, y, por tanto, en el que es necesario la colaboración público-privada y también la colaboración público-público entre distintos niveles de administración y dentro de lo que es las mismas administraciones. En este sentido, en el caso de la Generalitat de Cataluña, me gustaría destacar la gran y enorme colaboración que llevamos desde hace tiempo entre dos consellerías, la Consellería de Acción Climática y la Consellería de Empresa, donde recabe la agencia Acció, en la que trabajamos conjuntamente para impulsar proyectos de economía circular. Me gustaría destacar, y ha salido a lo largo de la reflexión de esta mañana, la importancia que tiene la economía circular y más en este momento, ¿no? Lo hemos dicho en otras palabras, pero me gustaría hacer un símil quizá más cercano a todos, ¿no? Llevamos tiempo hablando de que la importancia de la economía circular, si no la trabajamos, acabará afectando a nuestro país y a nuestras empresas. Y vamos diciendo, vendrá el lobo, vendrá el lobo, vendrá el lobo. La verdad es que el lobo ya lo tenemos en casa. Por tanto, si no nos ponemos a ejecutar rápido, nuestras empresas y nuestra economía quedará muy retrasada respecto a otras. Y el elemento de competitividad que tenemos actualmente encima de la mesa, tenemos la digitalización que todos conocemos, pero el otro irrelevante es todo el tema de la economía circular. Por tanto, es un elemento que es crucial ponernos. ¿Y por qué es tan crucial en estos momentos? Pues es crucial por muchos elementos que nos vamos encontrando. Por un lado, el consumo. El consumo está pidiendo una forma distinta de producir y de actuar y de ofrecer los productos y servicios que ofrecemos. Por otro lado, un cambio geoestratégico, y lo estamos viendo. A través de la crisis actual que hemos padecido por culpa de la pandemia, hemos visto cómo se han encarecido los costes logísticos, hemos visto problemas de escasez de materias primeras y, por tanto, nos exige a replantearnos la manera en que estamos haciendo determinadas actuaciones. Por otro lado, tenemos una oportunidad tecnológica como la que no hemos tenido nunca, donde hay distintas tecnologías que nos abren muchísimas oportunidades y que podemos utilizar para innovar y para implementar e imponer proyectos de economía circular dentro de nuestras empresas. Y evidentemente todo esto genera un replanteamiento a nivel general y global de lo que son las cadenas de valor de los distintos sectores empresariales. Por tanto, un cambio importantísimo de lo que será la constitución de los sectores en un futuro, de lo que han venido siendo hasta el día de hoy. Y tenemos una oportunidad, que son toda una serie de recursos que se ponen a disposición a través de los Next Generation, que nos deberían permitir poder hacer este salto cualitativo. Por tanto, todo esto es lo que, en mi opinión, nos confluye en este momento histórico que nos debería hacer este cambio tan necesario que necesitamos en estos momentos de impulso de la economía circular. A nivel de Cataluña, y me preguntaréis, bueno, ¿y vosotros como agencia de competitividad, cómo habéis venido impulsando los temas de economía circular?
Pues os contaré que nosotros hace 8 años nos empezamos a preocupar por el tema y nos asociamos con la Ellen MacArthur Foundation para empezar a analizar y trabajar los temas de economía circular y poder ver cómo podíamos ayudar a las empresas. Y nos venía gente y nos decía, bueno, estáis trabajando temas de responsabilidad social y temas para que la empresa pues, tenga una misión, una mejor reputación social. Pero no, nuestro enfoque siempre ha sido un enfoque de rentabilidad económica para la empresa. Nosotros consideramos que la economía circular acaba afectando a la cuenta de resultados empresariales y, por tanto, que era importante incorporarlo en la estrategia de las empresas. Empezamos trabajando proyectos de I+D para ayudar a incrementar soluciones tecnológicas que ayudaran a la transformación sostenible de las empresas y actualmente digamos que estamos haciendo una gran apuesta, un nuevo gran programa que llamaremos ProAcció Green, para ayudar a hacer esta transformación, teniendo en cuenta cosas que se comentaban en el estudio, ¿no? El tema de que tenemos que hacer desde temas de sensibilización a temas de implementación, cómo trabajamos todo este aspecto, ¿no? Teniendo en cuenta, por un lado, la oferta y, por otro lado, la demanda. Y en este sentido sí que hay alguna noticia positiva. Nosotros hacemos también un informe de economía circular donde intentamos mapear la demografía de empresas que se dedican a economía circular en Cataluña. Y la buena noticia es que en los últimos 5 años ha habido un incremento de un 60%. Actualmente tenemos 626 empresas que se dedican a economía circular que facturan alrededor de unos 11.000 millones de euros, lo que representaría un 4,5% del PIB que tenemos aquí en nuestro territorio. Un ejemplo que supongo que será paralelo al que puede haber en otros territorios del Estado. Por tanto, una noticia positiva, este incremento. Pero es importante que esto llegue a la empresa y, por tanto, es necesario, por un lado, que las empresas puedan utilizar, sobre todo las pymes, y por otro, que las ofertas tecnológicas que reciban cada vez sean mayores. En este sentido, por ejemplo, os diré que en el último año nosotros pusimos una línea de ayudas para proyectos de I+D vinculados a economía circular de 1,5 millones de euros, donde impulsamos 16 proyectos tecnológicos de economía circular. Es una manera de seguir impulsando este ámbito, pero es importante, como decía, impulsar la demanda e impulsar la oferta y hacerlo de forma colaborativa. Yo creo que el informe da muchos datos, el informe que se ha presentado hoy por parte de Ecotec. En este sentido, yo creo que es importante reconocer el gran trabajo que ha hecho el equipo y los coordinadores y todos los participantes en el mismo, y que yo creo que es de lectura obligada para todos los que hemos participado hoy y para toda la gente que creo que en próximos días pues, accederán a este mismo vídeo y podrán ver pues, un poco las conclusiones que hemos llegado. Por tanto, por mi parte nada más, muchas gracias y felicitaros a todos. Gracias.